Ella lloraba abrazada a la fría lápida, con las manos sucias y el corazón destrozado. Mi madre se fue, repetía entre sollozos. Fue entonces cuando notó al hombre de traje caro observándola en silencio. La lluvia comenzaba a caer cuando me arrodillé frente a la tumba recién cubierta de mamá. Mis manos pequeñas intentaban arreglar desesperadamente las pocas flores silvestres que había logrado recoger en el camino. Solo tenía 9 años, pero ya conocía el peso del mundo sobre mis hombros. «Mamita, no me dejes sola», susurré con la voz entrecortada, mientras mis lágrimas se mezclaban con la lluvia que empezaba a empapar mi vestido raído. «Te prometo que vendré todos los días, mamita». El cementerio municipal de Puebla estaba casi vacío aquella tarde de noviembre. El entierro había sido pagado por la caridad del municipio, y aparte de don Mateo, el sepulturero, nadie más había venido a despedir a la mujer que para mí era todo el universo. «Niña, ya está oscureciendo. Deberías irte a casa», me dijo don Mateo con voz cansada pero amable. Su rostro arrugado por el sol mostraba compasión, pero yo sabía que tenía que cerrar el cementerio. «No tengo a dónde ir», respondí abrazando la cruz de madera que marcaba la tumba de mamá. «Mi casa es aquí ahora». La verdad era que nuestra pequeña habitación en la vecindad ya había sido desalojada. Los pocos trastes y la ropa que teníamos fueron repartidos entre los vecinos o vendidos para comprar las medicinas que al final no salvaron a mamá de esa neumonía que se la llevó en menos de una semana. Mientras acariciaba la tierra húmeda, recordaba cómo mamá tosía cada vez más fuerte en las últimas noches, cómo me sonreía diciéndome que no me preocupara, que solo era un resfriado. Trabajó limpiando oficinas hasta 3 días antes de morir, con fiebre y todo. «Para que tú puedas seguir estudiando, mi Valentina», me decía siempre. La lluvia arreciaba. Mi vestido de segunda mano, el único que tenía además del uniforme escolar, estaba completamente empapado. No me importaba. El frío que sentía por fuera no era nada comparado con el vacío helado que me consumía por dentro. «Hasta mañana, mamita», susurré besando la cruz. «Te prometo que vendré siempre». Escuché unos pasos acercándose por el sendero de grava. Pensé que sería don Mateo insistiendo nuevamente, pero al levantar la mirada, vi a un hombre alto, bien vestido, que sostenía un ramo de rosas blancas. Se detuvo al verme, sorprendido por mi presencia o tal vez por mi aspecto desaliñado. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó con una voz grave pero suave. No respondí. Mamá siempre me había dicho que no hablara con extraños, pero había algo en sus ojos, una tristeza familiar que me hizo sentir menos sola. «Vengo a visitar a mi esposa», explicó señalando hacia una tumba más elaborada a unos metros de distancia. «¿Y tú? ¿Estás con alguien?» «Con mi mamá», respondí simplemente señalando la tierra fresca. El hombre miró la tumba y luego a mí, y algo cambió en su expresión. No era lástima, era algo más profundo, como si entendiera. «¿Cuánto tiempo hace?» Dejó la pregunta en el aire. «La enterraron hoy», respondí con un nudo en la garganta. Tenía tos y fiebre, pero seguía trabajando limpiando oficinas porque necesitábamos el dinero. Una noche no pudo levantarse y la llevé al hospital público, pero no pude continuar. «¿Y tu papá?», preguntó con delicadeza. «Nunca lo conocí. Siempre fuimos mamá y yo». La lluvia caía cada vez con más fuerza. El hombre se quitó su abrigo y lo puso sobre mis hombros. Olía a una colonia cara que contrastaba con el olor a humedad de mi ropa. «¿Dónde te estás quedando ahora?», preguntó, mientras dejaba una de sus rosas sobre la tumba de mi madre, un gesto que me conmovió profundamente. «En ningún lado», respondí con sinceridad. No tengo familia». Un relámpago iluminó el cielo y el trueno retumbó casi inmediatamente después. El hombre miró alrededor como buscando a alguien más que pudiera hacerse cargo de mí. «Me llamo Gabriel Montero», dijo finalmente. «¿Cómo te llamas tú?» «Valentina», respondí. «Valentina Suárez. Mira, Valentina, está a punto de caer un diluvio. Tengo un auto esperando en la entrada. Puedo llevarte a un lugar seguro, quizás a un refugio o...» «No», exclamé con pánico. Había escuchado historias sobre los orfanatos de la ciudad. «No quiero ir a ningún refugio. Prefiero quedarme aquí con mi mamá». Don Mateo se acercó nuevamente, esta vez con más urgencia. «Señorita, tengo que cerrar. La tormenta está empeorando». Me aferré a la cruz de madera como si fuera la mano de mamá.
Gabriel me miró con una expresión que no supe interpretar. Valentina, no puedes quedarte aquí. Te enfermarás, dijo con firmeza, pero sin dureza. Te propongo algo. Ven conmigo esta noche, solo para resguardarte de la tormenta. Mañana, si quieres, te traeré de regreso para visitar a tu mamá. Te doy mi palabra. Otro relámpago iluminó el cielo, y esta vez la lluvia se convirtió en una cortina de agua. Don Mateo ya cerraba la puerta principal a lo lejos. ¿Volveremos mañana, lo prometes?, pregunté con desconfianza. Te lo prometo, respondió Gabriel con una seguridad que, por alguna razón, me hizo creerle. Me despedí de mamá con un beso en la cruz y me levanté con las piernas entumecidas. Gabriel me guió hacia la salida, donde un automóvil negro y reluciente esperaba. El conductor, un hombre mayor, nos abrió la puerta sin mostrar sorpresa por mi aspecto. «A casa, Joaquín», indicó Gabriel. Mientras el auto avanzaba por las calles inundadas de Puebla, yo miraba por la ventana, memorizando el camino. No confiaba en que este extraño cumpliera su promesa de traerme de vuelta, y estaba decidida a regresar junto a mamá, aunque tuviera que caminar toda la noche. ¿Tu mamá trabajaba limpiando oficinas?, preguntó Gabriel rompiendo el silencio. Sí, en varios edificios del centro. El último era un edificio grande, con muchas ventanas de cristal, respondí recordando las pocas veces que había acompañado a mamá al trabajo. ¿Sabes el nombre de la empresa?, negué con la cabeza. Solo sé que era un lugar importante. Mamá decía que el jefe era un hombre muy ocupado pero justo. Gabriel asintió pensativo. El auto se detuvo frente a unas enormes rejas de hierro forjado que se abrieron automáticamente. Detrás se extendía un jardín inmenso y al fondo una casa tan grande que parecía un palacio. ¿Aquí vives?, pregunté asombrada. Sí, respondió simplemente. Vivo solo desde hace 3 años. El auto se detuvo frente a la entrada principal. Cuando bajé, me sentí diminuta ante la imponente mansión. Por un momento, el miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Qué hacía yo, la hija de una empleada doméstica, en un lugar como este? Quizás había cometido un error al confiar en este desconocido. ¿Quieres entrar?, preguntó Gabriel con amabilidad, como si percibiera mi inquietud. Solo para secarte y comer algo caliente. Luego decidirás qué quieres hacer. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la idea de comida caliente hizo que mi estómago vacío rugiera. Asentí levemente, y lo seguí hacia el interior de la mansión, aferrándome a su abrigo como si fuera un escudo protector. No sabía que ese momento, esa decisión desesperada bajo la lluvia, cambiaría mi vida para siempre. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos a tocarla. Una mujer de unos 60 años, vestida con un uniforme gris impecable y un rostro tan severo como una maestra estricta, nos recibió. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme. «Don Gabriel, no lo esperábamos tan temprano y menos con...». Su mirada recorrió mi ropa empapada, mi cabello enmarañado y mis zapatos gastados. «Compañía». «Doña Mercedes, esta es Valentina», dijo Gabriel mientras me guiaba al interior. «Necesita un baño caliente, ropa seca y una buena cena». El contraste entre el cementerio y aquella entrada de mármol me dejó paralizada. Jamás había visto tanto lujo junto. Candelabros brillantes, cuadros enormes en las paredes, muebles que parecían sacados de las revistas que a veces veía en la peluquería donde mamá me cortaba el pelo por 5 pesos. «Niña, estás dejando un charco en el piso de mármol», comentó doña Mercedes con voz tensa. «Lo siento», murmuré intentando hacerme pequeña. Mamá siempre me había enseñado a respetar las casas donde ella trabajaba, a no tocar nada, a ser invisible. «No te preocupes por eso», intervino Gabriel con firmeza. «Mercedes, por favor, prepara el cuarto de huéspedes junto a la biblioteca y consigue algo de ropa. Creo que las cajas con las donaciones para el orfanato aún no se han enviado, ¿verdad?» «Están en el almacén, sí, señor», respondió ella, aún observándome con recelo. «¿Debo entender que la niña se quedará?» «Por esta noche al menos», confirmó él. «Y por favor, pide a Rosita que le prepare un baño y a Eduardo que sirva la cena en media hora». La mansión parecía interminable mientras seguía a doña Mercedes por pasillos y escaleras. Mis zapatos mojados chirriaban contra el piso brillante, dejando pequeñas huellas que me hacían sentir culpable. Cada cierto tiempo, la mujer volteaba como para asegurarse de que yo seguía allí,
o quizás para confirmar que no había robado nada en el camino. El baño era más grande que toda nuestra antigua habitación en la vecindad. La tina parecía una pequeña alberca y tenía grifos dorados que Rosita, una joven de sonrisa amable, abrió para dejar correr agua humeante. ¿Todo esto es para mí sola?, pregunté incrédula. Rosita rió suavemente. Claro que sí, pequeña. ¿Nunca habías tenido un baño así?, negué con la cabeza. En la vecindad compartíamos un baño entre 3 familias y casi nunca había agua caliente. Mamá y yo nos bañábamos con cubeta, expliqué, y solo los domingos usábamos agua caliente que calentábamos en la estufa. La sonrisa de Rosita se volvió triste. Me ayudó a desvestirme, haciendo un esfuerzo por no mostrar sorpresa ante mis costillas marcadas o los moretones ya amarillentos de mi última caída en el mercado. El agua caliente fue una sensación celestial. Por unos minutos cerré los ojos y dejé que el calor me envolviera, pretendiendo que mamá estaba allí, que me cantaría una canción mientras me lavaba el pelo como hacía cuando era más pequeña. Después del baño, Rosita me entregó ropa limpia, un pantalón y una blusa que, aunque me quedaban algo grandes, estaban en mucho mejor estado que cualquier cosa que hubiera usado antes. Mi vestido mojado desapareció. Supuse que para lavarlo. «El señor te espera para cenar», anunció doña Mercedes desde la puerta sobresaltándome. «Sígueme». El comedor era enorme, con una mesa tan larga que podrían sentarse 20 personas cómodamente. Sin embargo, solo había 2 lugares preparados, uno a la cabecera y otro a su derecha. Gabriel ya estaba sentado cuando entré y se puso de pie al verme, un gesto que me pareció extraño. «Te ves mucho mejor, Valentina», dijo con una sonrisa. «¿Te sientes mejor?» «Sí, señor, gracias», respondí educadamente, como mamá me había enseñado. «Puedes llamarme Gabriel, no soy tan viejo», comentó mientras me indicaba dónde sentarme. Un hombre mayor vestido formalmente comenzó a servir la comida. Sopa de verduras, pollo asado, puré de papas y vegetales que no reconocí. Nunca había visto tanta comida junta, ni siquiera en Navidad. No sabía por dónde empezar ni qué cubiertos usar. Había muchos de diferentes tamaños, y recordé vagamente a mamá mencionando que en las casas ricas usaban cubiertos distintos para cada cosa. La vergüenza me paralizó. Gabriel pareció notar mi confusión. «Empieza por la sopa», sugirió tomando su propia cuchara, «y no te preocupes por lo demás, usa los cubiertos como te resulte más cómodo». Comencé a comer lentamente, pero pronto el hambre acumulada de varios días me venció y aceleré el ritmo. Mientras devoraba el puré de papas, noté que Gabriel me observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. «Come todo lo que quieras», dijo amablemente. «Hay más en la cocina». Entre bocados observaba discretamente el comedor, las pinturas en las paredes, la vajilla fina, las copas de cristal que tintineaban al menor movimiento. Cuando el señor Eduardo, el hombre que servía la comida, trajo el postre, un flan con caramelo que hizo que se me hiciera agua la boca, no pude evitar guardar uno de los panecillos en el bolsillo de mi pantalón nuevo. Creí que nadie lo había notado, pero mientras mordisqueaba el flan, vi que Gabriel miraba fijamente mi bolsillo abultado. «¿Tienes hambre todavía?», preguntó. Me sonrojé profundamente. Es para después», confesé avergonzada. «¿Para después? Para cuando tenga que irme», expliqué en voz baja, «por si no encuentro comida». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Vi cómo Gabriel apretaba su servilleta con fuerza y luego la soltaba lentamente. «Valentina», dijo con voz suave, «puedes quedarte aquí esta noche y mañana decidiremos qué hacer, pero te prometo que no pasarás hambre. Si quieres más pan, solo tienes que pedirlo». No respondí. Había aprendido a desconfiar de las promesas de los adultos que no eran mi madre. El único adulto en quien confiaba ciegamente ahora estaba bajo tierra, en una tumba sencilla del cementerio municipal. «¿Cuántos años tienes, Valentina?», preguntó Gabriel cambiando de tema. «9», respondí. «Cumplí 9 hace 2 meses. ¿Y ibas a la escuela?» «Sí, estoy en 4º de primaria. O estaba... No sé si podré seguir yendo». «¿Te gusta estudiar?» «Me encanta», confesé con el primer entusiasmo genuino desde que había entrado a esa casa. «Sobre todo matemáticas y música. En la escuela hay un piano viejo, y la maestra Lucía me dejaba practicar en los recreos.
Algo se iluminó en la mirada de Gabriel. ¿Tocas el piano? No realmente. Solo lo que la maestra me enseñó en los recreos. Mamá decía que tenía buen oído. Interesante, murmuró él más para sí mismo que para mí. Luego añadió, tengo un piano. Está en el salón de música. Nadie lo ha tocado en 3 años. Cuando terminamos de cenar, Gabriel me mostró mi habitación. Era espaciosa, con una cama enorme con dosel, muebles elegantes y una ventana grande que daba al jardín trasero. En ese momento, la magnitud de todo lo ocurrido me golpeó de repente. Mamá ya no estaba, yo no tenía hogar, y ahora dormía en una mansión con un desconocido. «¡Tus cosas!», dijo doña Mercedes, entrando con mi vestido limpio y doblado junto con una pequeña mochila desgastada, que era lo único que había podido sacar de nuestra habitación antes del desalojo. Abrí la mochila con ansiedad. Allí estaba la fotografía arrugada de mamá, el único recuerdo tangible que me quedaba de ella. La tomé con cuidado y la abracé contra mi pecho. «Te dejaré para que descanses», dijo Gabriel desde la puerta. «Si necesitas algo, doña Mercedes duerme al final del pasillo, y yo estoy en el ala este de la casa. ¿Cuándo podré volver al cementerio?», pregunté directamente. Gabriel me miró a los ojos. «Mañana te llevaré, como prometí. Ahora descansa». Cuando salió, coloqué la fotografía de mamá sobre la mesita de noche. En ella, mamá sonreía con su uniforme de limpieza, abrazándome en mi cumpleaños número 8. Fue tomada por un compañero de trabajo que tenía un celular con cámara. La imagen estaba borrosa y mal encuadrada, pero era nuestro tesoro. «¿Qué hago ahora, mamá?», susurré a la fotografía. «Está bien que esté aquí. Está bien que me sienta un poquito mejor después de comer y bañarme. ¿No es como traicionarte?». Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente. Me acurruqué en la cama enorme, sintiéndome diminuta, y lloré en silencio hasta que el cansancio me venció. En la habitación contigua, sin que yo lo supiera, Gabriel Montero hablaba por teléfono con alguien. «Sí, quiero que investigues todo sobre una mujer fallecida recientemente. Trabajaba como limpiadora de oficinas. Sí, tenía una hija de 9 años llamada Valentina Suárez. No sé si tiene más familia. Mañana a primera hora necesito esa información. Es importante, Ramiro, más importante de lo que imaginas». Me desperté sobresaltada, desorientada por la luz que entraba por una ventana demasiado grande. Por un instante me sentí suspendida en el tiempo, como si todo fuera normal. Casi podía escuchar a mamá tarareando mientras preparaba el desayuno en nuestra pequeña cocineta. «¡Mamá!», grité, pero solo el eco de mi voz rebotó en las paredes de aquella habitación desconocida. Entonces lo recordé todo: el hospital, el cementerio, la lluvia, el hombre amable. No había sido una pesadilla. Mamá se había ido para siempre, y yo estaba en la casa de un extraño. Me incorporé lentamente. La cama era tan grande que podría haber rodado 3 veces sin caerme. Las sábanas olían a limpio, a ese aroma artificial de suavizante caro que percibía en la ropa que mamá lavaba para familias adineradas. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. «Adelante», murmuré, insegura de cómo comportarme en esta situación. Era Rosita, con una bandeja en las manos. «Buenos días, Valentina, te traje el desayuno», dijo colocando la bandeja sobre una mesita junto a la ventana. «El señor Gabriel tuvo que salir temprano, pero dejó instrucciones para que desayunaras bien». Miré asombrada la bandeja: jugo de naranja recién exprimido, pan dulce, huevos revueltos, frijoles, fruta fresca y un vaso de leche. Comida suficiente para 3 días en mi vida anterior. «Gracias», respondí, acercándome tímidamente a la mesa. «¿A qué hora regresará el señor Gabriel?». «Dijo que estaría de vuelta para el almuerzo», explicó Rosita abriendo las cortinas por completo. «Y que no te preocuparas, que no ha olvidado su promesa». La promesa. El cementerio. Mamá. Un nudo se formó en mi garganta, pero me obligué a comer. Mamá siempre decía que desperdiciar comida era un pecado. Después de desayunar, exploré la habitación. Había un armario enorme, casi vacío, con solo algunas prendas que supuse eran de las donaciones que había mencionado Gabriel. En el baño privado, tenía mi propio baño. Encontré artículos de aseo nuevos, incluso un cepillo de dientes con la etiqueta aún puesta. Me aventuré a salir al pasillo. La mansión era aún más impresionante a la luz del día.
Los rayos del sol entraban por grandes ventanales, iluminando pinturas y esculturas que parecían pertenecer a un museo. «¿Qué haces vagando sola, niña?». La voz severa de doña Mercedes me hizo dar un respingo. «Lo siento, yo solo... Si ya terminaste de desayunar, deberías estar en tu habitación esperando al señor Gabriel», me regañó, aunque su tono era menos duro que la noche anterior. «Es que me siento rara estando quieta», confesé. En nuestra vida con mamá siempre había algo que hacer: lavar ropa, hacer mandados, ayudar con la limpieza de casas ajenas. Doña Mercedes me estudió con una mirada calculadora. «Bueno, ya que estás levantada, puedes acompañarme a la cocina. Tengo que preparar el almuerzo». La seguí obedientemente hasta la cocina, un espacio inmenso con electrodomésticos que parecían sacados de un programa de televisión. Allí, para mi sorpresa, doña Mercedes me indicó que me sentara en un banco alto junto a la isla central. «¿No voy a ayudar?», pregunté confundida. «¿Ayudar? Eres una niña, no una empleada», respondió ella, sacando verduras del refrigerador. «Pero yo siempre ayudaba a mamá», insistí. «Sé picar verduras, lavar trastes, barrer». Mamá decía que era muy buena ayudante. Algo cambió en la expresión de doña Mercedes. ¿Un destello de compasión? «Está bien, puedes lavar estas fresas», concedió, acercándome un colador con las frutas. «Pero con cuidado». Lavé las fresas con dedicación, feliz de tener algo que hacer con mis manos. Mientras trabajaba, observé a doña Mercedes preparar masa para pan. Sus movimientos eran precisos, resultado de años de experiencia. «¿Hace mucho que trabaja para el señor Gabriel?», me atreví a preguntar. 25 años, respondió sin levantar la vista de su tarea. «Comencé a trabajar para sus padres cuando él era un adolescente». «¿Y sus padres? ¿También viven aquí?». «Fallecieron hace 12 años en un accidente de aviación». «Oh, lo siento», murmuré, comprendiendo que la muerte había visitado esta casa antes que la mía. «El señor Gabriel ha enfrentado muchas pérdidas», continuó ella, amasando con más fuerza. «Primero sus padres, luego su esposa. ¿Su esposa murió? ¿Por eso visitaba el cementerio?». Doña Mercedes asintió. «La señora Carolina. Un cáncer fulminante se la llevó hace 3 años. Era una mujer maravillosa. Tocaba el piano como los ángeles». El piano. Gabriel había mencionado que tenía uno que nadie tocaba desde hacía 3 años. Ahora entendía por qué. Terminamos de preparar el almuerzo en un silencio cómplice. Cuando todo estuvo listo, me ofrecí a poner la mesa. «La vajilla fina está en ese gabinete», indicó doña Mercedes, señalando un mueble hermoso de madera tallada. Saqué con cuidado los platos, asombrada por lo delicados que eran. Eran blancos con bordes dorados y flores pintadas a mano. Mientras colocaba el segundo plato, este resbaló de mis manos nervudas y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «Lo siento mucho», exclamé arrodillándome para recoger los fragmentos. Las lágrimas nublaron mi visión mientras intentaba juntar los trozos, como si pudiera repararlo con la fuerza de mi voluntad. «Niña, deja eso, te cortarás», exclamó doña Mercedes, apartándome. «Pero lo rompí. Era carísimo, ¿verdad? Mamá me mataría. Ella siempre me decía que no tocara las cosas finas en las casas donde trabajaba». «Es solo un plato», dijo una voz desde la puerta. Era Gabriel, que acababa de llegar. «Los platos se rompen todos los días». «Pero este era especial, tenía flores y oro», insistí entre sollozos. Gabriel se acercó y se arrodilló a mi altura. «Valentina, mírame. No estoy enfadado. De verdad, pero costaba mucho dinero. No tanto como tus dedos si te cortas», respondió con una sonrisa cálida. «Vamos, levántate. Doña Mercedes limpiará esto y usaremos otros platos». Me ayudó a levantarme y, para mi sorpresa, sacó un pañuelo de su bolsillo y secó mis lágrimas con delicadeza. «Después de almorzar, te llevaré al cementerio como prometí», dijo. «Y luego quiero mostrarte algo especial». El almuerzo transcurrió en un silencio incómodo. Yo apenas podía tragar, consciente del plato roto y de la promesa del cementerio que me esperaba. Cuando terminamos, Gabriel me condujo hasta su automóvil, donde Joaquín ya nos esperaba. El trayecto al cementerio fue corto. Gabriel me acompañó hasta la tumba de mamá, donde depositó un ramo de flores frescas que había comprado en el camino. Me arrodillé junto a la tierra aún suelta y recé en silencio.
contándole a mamá en mi mente todo lo que había pasado. «Te extraño tanto, mamita», susurré, tocando la cruz de madera. «Este señor ha sido bueno conmigo, pero no es lo mismo. Nada será lo mismo sin ti». Gabriel se mantuvo a una distancia respetuosa, dándome espacio para despedirme. Cuando me levanté, con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas, creo que ya no me quedaban, él me preguntó suavemente, «¿Quieres visitar a alguien más?» Lo miré confundida. «Ayer mencioné que venía a visitar a mi esposa», explicó. «Su tumba está por aquí». Lo seguí hasta una lápida de mármol blanco con el nombre Carolina Montero, grabado en letras doradas. Debajo, las fechas indicaban que había muerto a los 35 años. «Era muy joven», comenté sin pensar. «Sí lo era», respondió Gabriel con voz contenida. «El cáncer no respeta edades». Permanecimos en silencio frente a la tumba. Me pregunté cómo sería perder a una esposa, si era un dolor parecido al de perder a una madre. Supuse que todos los amores dejaban un vacío diferente cuando se iban. ¿Ella tocaba el piano del que hablaste?, pregunté, recordando lo que me había contado doña Mercedes. Gabriel me miró sorprendido. Sí, era pianista profesional, daba conciertos por todo el país. Hizo una pausa. «¿Cómo lo supiste?». Me encogí de hombros. «Doña Mercedes me lo dijo esta mañana». De regreso a la mansión, Gabriel parecía pensativo. En vez de llevarme a mi habitación, me guió por un pasillo que no había explorado antes. «Quiero mostrarte algo», dijo, deteniéndose frente a una puerta doble de madera oscura. Al abrirla quedé boquiabierta. Era una sala amplia con grandes ventanales y en el centro, el piano más hermoso que jamás había visto. Negro, brillante, imponente. «Este era el piano de Carolina», explicó Gabriel. «Nadie lo ha tocado desde que ella murió». Me acerqué con reverencia. Nunca había visto un piano tan elegante, tan diferente al viejo piano desafinado de mi escuela. «¿Puedo?», pregunté, señalando las teclas. Gabriel asintió. Con cuidado presioné una tecla. El sonido puro y cristalino vibró en la habitación. Luego toqué otra, y otra más. Sin pensarlo, mis dedos encontraron las notas de una melodía simple que la maestra Lucía me había enseñado. «Tienes talento natural», comentó Gabriel cuando terminé. «¿Nunca has tomado clases formales?». Negué con la cabeza. Solo lo que me enseñaba la maestra en los recreos. Gabriel se sentó a mi lado en el banco del piano. Mi esposa solía decir que la música es el idioma del alma, que cuando las palabras no son suficientes, las notas pueden expresar lo que sentimos. Volví a tocar, esta vez improvisando, dejando que mis dedos expresaran la tristeza, la confusión y el miedo que sentía. Las notas fluían, a veces discordantes pero sinceras. Cuando terminé, vi algo en los ojos de Gabriel que no supe interpretar. Emoción, nostalgia, tal vez. «Valentina», dijo finalmente, «¿te gustaría aprender a tocar el piano de verdad? Podría contratar un profesor». Antes de que pudiera responder, un grito nos interrumpió. «Señor Gabriel», era Joaquín, el chofer. «Una mujer de servicios sociales está aquí. Dice que viene por la niña». Mi corazón se paralizó. En la entrada, una mujer con traje formal y una carpeta bajo el brazo hablaba con doña Mercedes. «Buenas tardes», saludó la mujer cuando nos vio aparecer. «Soy Luciana Vega, de Protección a la Infancia. Recibimos un reporte sobre una menor sin tutela legal en esta residencia». Gabriel dio un paso adelante. «Yo la traje aquí porque no tenía dónde quedarse. Su madre acaba de fallecer». «Entiendo, señor Montero, pero debe comprender que hay protocolos». La mujer se dirigió a mí. «Hola, Valentina. ¿Cómo estás? ¿El señor te ha tratado bien?» «Sí», respondí con un nudo en la garganta. «Me dio comida y un lugar para dormir». «Eso está bien», sonrió la mujer, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. «Pero necesito que vengas conmigo por ahora. Tenemos que encontrar a tu familia o un hogar adecuado para ti». «No quiero ir», dije, retrocediendo hasta chocar con Gabriel. «Por favor, no quiero ir a un orfanato». «No es un orfanato, es un centro de acogida temporal», explicó la mujer con tono profesional. Gabriel colocó sus manos sobre mis hombros. «Señorita Vega, ¿podríamos hablar en privado?». Se alejaron hacia el despacho. Yo me quedé en el recibidor temblando de miedo. Doña Mercedes se acercó y, para mi sorpresa, tomó mi mano. «Tranquila, niña. El señor Gabriel no permitirá que te lleven si no es lo mejor para ti. Es un hombre de palabra».
Después de lo que pareció una eternidad, Gabriel y la trabajadora social regresaron. «Vendré mañana para una inspección formal», anunció la mujer. «Mientras tanto, la niña puede quedarse, pero necesitaremos iniciar un proceso legal adecuado, señor Montero». Cuando se fue, mis piernas cedieron y me derrumbé en el sofá, llorando de alivio. «No llores, Valentina», dijo Gabriel sentándose a mi lado. «No dejaré que te lleven a ningún lado hasta que encontremos la mejor solución para ti. Te lo prometo». Esa noche tuve una pesadilla terrible. Soñé que estaba en el cementerio, bajo la lluvia, y que la tumba de mamá se abría. Yo intentaba alcanzarla, pero manos desconocidas me sujetaban, arrastrándome lejos. «¡Mamá!», grité, despertando en la oscuridad. Segundos después la puerta se abrió y Gabriel apareció, con expresión preocupada. «¿Estás bien?». «Te escuché gritar». «Tuve una pesadilla», murmuré avergonzada. «Lo siento». Gabriel encendió la lámpara de noche y se sentó al borde de mi cama. «No te disculpes, es normal tener pesadillas después de lo que has vivido». «Soñé con mamá», confesé. Quería alcanzarla, pero no podía. «El dolor no desaparecerá pronto», dijo Gabriel con voz suave. «Pero te prometo que con el tiempo dolerá un poco menos». Cuando me calmé, Gabriel se despidió, pero antes de salir me preguntó, «¿Quieres que dejemos la luz encendida?». Asentí, agradecida por su comprensión. Mientras lo veía alejarse, pensé que tal vez, solo tal vez, no estaría tan sola como creía. La mañana siguiente desperté antes del amanecer. Por la ventana se colaba apenas un hilo de luz grisácea. Me quedé acostada mirando el techo ornamentado, pensando en lo que pasaría cuando regresara la trabajadora social. ¿Y si decidía llevarme? ¿Y si terminaba en uno de esos lugares terribles sobre los que mamá me había advertido? Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Rosita con el desayuno, más temprano que el día anterior. «Buenos días, pequeña. El señor Gabriel pidió que te avisara que tiene visita importante y que bajaras cuando estuvieras lista». «¿La señora de ayer?», pregunté con ansiedad. «No, otro señor. Un investigador privado, creo». Me vestí rápidamente con una de las ropas del armario, unos jeans y una blusa celeste que me quedaban casi a la medida. Mientras bajaba las escaleras, escuché voces masculinas provenientes del despacho. La puerta estaba entreabierta. «Saa trabajaba como limpiadora en Industrias Montero desde hace 7 años», decía una voz desconocida. Era puntual, responsable, sin problemas. Limpiaba las oficinas ejecutivas, incluyendo la suya, señor Montero, aunque en horarios donde no coincidían. «¿Y respecto a la niña?», preguntó Gabriel. «Valentina Suárez, 9 años, estudiante sobresaliente en la primaria pública Benito Juárez. Sus maestros dicen que tiene aptitudes especiales para la música. La madre soltera la criaba sola, sin pensión alimenticia ni apoyo familiar aparente». Mi corazón se aceleró. Estaban hablando de nosotras. «¿Algún pariente vivo?», insistió Gabriel. «Eso es lo interesante. Tiene una tía y 2 primos en Veracruz. Rompieron relaciones con la madre hace años por algún conflicto familiar. Nunca se preocuparon por la niña, pero cuando les contacté fingiendo ser del seguro médico, mostraron súbito interés al mencionar posibles beneficios económicos». «Típico», murmuró Gabriel con desprecio. Me alejé sigilosamente, no queriendo ser descubierta espiando. Regresé a mi habitación y me quedé allí hasta que doña Mercedes vino a buscarme casi 1 hora después. «El señor Gabriel quiere verte en la sala de música», anunció con un tono más amable que los días anteriores. Cuando entré, Gabriel no estaba solo. Un hombre de mediana edad, con lentes y cabello canoso, estaba sentado frente al piano. «Valentina, él es el maestro Octavio Ruiz», presentó Gabriel. «Es profesor de piano y ha venido especialmente para conocerte». «Buenos días», saludé tímidamente. «Gabriel me ha contado que tienes talento natural», dijo el maestro con una sonrisa amable. «¿Te gustaría mostrarme lo que sabes hacer?». Me acerqué al piano con nerviosismo. Con dedos temblorosos, toqué la melodía sencilla que conocía. Luego, inspirada por la expresión alentadora del maestro, intenté improvisar como había hecho el día anterior. Cuando terminé, el maestro Octavio aplaudió con entusiasmo. «Extraordinario. Tienes un oído excepcional y una sensibilidad poco común. Con la formación adecuada podrías llegar muy lejos». «¿De verdad lo cree?», pregunté incrédula.
Absolutamente. De hecho, si Gabriel está de acuerdo, me gustaría darte clases regulares. Miré a Gabriel con esperanza contenida. Él asintió. 3 veces por semana para empezar, confirmó. Ya está arreglado. No podía creerlo. Clases de piano, para mí. Era como un sueño dentro de la pesadilla que estaba viviendo. Por un momento, casi olvidé mi dolor. Después de que el maestro se marchara, Gabriel me llevó a su despacho. Su expresión se había vuelto seria. Valentina, hay algo que debo contarte. He estado investigando sobre tu situación. Mi estómago se contrajo de miedo. ¿Me enviaría lejos? Tu madre trabajaba en mi empresa, continuó. Era parte del equipo de limpieza nocturno en el edificio corporativo. ¿Usted la conocía?, pregunté asombrada. No personalmente, no. Yo suelo estar allí durante el día y ella trabajaba después de horas de oficina. Pero he descubierto algo más. Tienes parientes en Veracruz. ¿Parientes? Mamá nunca mencionó a nadie. Gabriel suspiró. Una tía y 2 primos. Aparentemente hubo algún distanciamiento hace años. Un recuerdo vago se formó en mi mente. Creo que recuerdo a una señora que venía a veces cuando yo era muy pequeña. Mamá y ella discutían mucho. La trabajadora social vendrá esta tarde, continuó Gabriel. Tendrá que informarles sobre tu existencia. Es probable que quieran conocerte. El pánico me invadió. ¿Tendré que irme con ellos? Ni siquiera los conozco. No necesariamente. Pero la ley favorece a los familiares biológicos en estos casos. Gabriel se frotó la sien, pareciendo repentinamente cansado. He solicitado ser tu tutor temporal, mientras se resuelve tu situación. Mi abogado está trabajando en ello. ¿Usted quiere ser mi tutor? ¿Por qué? Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana. Porque necesitas ayuda, Valentina, y porque vi algo especial en ti desde que te encontré en el cementerio. Ese talento tuyo para el piano sería una tragedia no desarrollarlo. Esa tarde, como prometido, la trabajadora social regresó. Esta vez, su inspección fue más detallada. Revisó la habitación donde dormía, habló con doña Mercedes y con Rosita, y finalmente tuvo una larga conversación privada conmigo. ¿Te sientes segura aquí, Valentina?, preguntó tomando notas en su carpeta. Sí, señorita Vega. Todos han sido muy amables. ¿El señor Montero te ha hecho sentir incómoda de alguna manera? ¿Incómoda? No, para nada. Me consiguió un profesor de piano y me prometió que podría visitar a mamá en el cementerio cuando quisiera. Ella asintió, anotando algo más. He contactado a tus familiares en Veracruz. Vendrán a conocerte la próxima semana. Mi respiración se aceleró. No quiero irme de aquí, confesé. A veces lo que queremos no es lo mismo que lo que necesitamos, Valentina, respondió ella con tono profesional. Un menor debe estar con su familia siempre que sea posible. Cuando la señorita Vega se fue, Gabriel me encontró en el jardín, sentada bajo un árbol enorme. ¿Cómo estás?, preguntó sentándose a mi lado en el césped, algo que me pareció extraño considerando su ropa elegante. Asustada, admití. La señorita Vega dijo que mis familiares vendrán a conocerme. Lo sé, pero no te preocupes antes de tiempo. Vamos a hacer las cosas bien. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el atardecer que teñía el cielo de naranja y rosa. ¿Puedo pedirle algo?, pregunté finalmente. Claro. ¿Podríamos visitar a mamá mañana? Quisiera contarle lo del piano. Gabriel sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. Por supuesto. La visitaremos mañana. Al día siguiente, Joaquín nos llevó al cementerio. Esta vez Gabriel había comprado un ramo de claveles rojos, los favoritos de mamá. Mientras los colocaba sobre la tumba, le conté todo. Sobre la mansión, las clases de piano, los parientes desconocidos. Te extraño tanto, mamá, susurré al final. Ojalá pudieras decirme qué hacer. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo Gabriel desde atrás. Eres una niña valiente y talentosa. Cuando nos levantábamos para irnos, noté que Gabriel miraba hacia otra dirección. ¿Quiere visitar a su esposa?, pregunté. Él asintió, y lo seguí hasta la tumba de Carolina. Para mi sorpresa, Gabriel sacó una rosa blanca de su chaqueta y la depositó con cuidado sobre el mármol. Era su flor favorita, explicó. Una rosa blanca para mi Carolina. ¿La extraña mucho?, pregunté, arrepintiéndome inmediatamente por mi atrevimiento. Cada día, respondió sin rastro de molestia. El tiempo no cura todas las heridas, Valentina.
solo nos enseña a vivir con ellas. De regreso a la mansión, Gabriel recibió una llamada que pareció alterarlo. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba a su interlocutor. ¿Cuándo? Ya veo. Gracias por avisar, fue todo lo que dijo antes de colgar. ¿Pasa algo malo? Me atreví a preguntar. Tus familiares adelantaron su visita. Llegarán mañana, no la próxima semana. Mi corazón se hundió. ¿Y si quieren llevarme con ellos? No permitiremos que te lleven a ningún lado donde no quieras ir, respondió con firmeza. Te lo prometo, Valentina. Esa noche, durante la cena, noté que tanto Gabriel como doña Mercedes intercambiaban miradas preocupadas. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe en mi puerta. Era doña Mercedes con expresión grave. El Señor quiere que sepas que hará todo lo posible para protegerte, dijo en voz baja. Pero debes estar preparada para mañana. Esas personas no vienen con buenas intenciones. ¿Cómo lo sabe? Lo presiento, niña. Y en mis años he aprendido a confiar en mis presentimientos. Cuando se fue, me acerqué a la ventana y miré las estrellas, las mismas que mamá y yo veíamos desde nuestra pequeña ventana en la vecindad. ¿Dónde estaría ella ahora? ¿Podría verme? ¿Sabría que mi vida había dado un giro tan inesperado? Ayúdame, mamá, supliqué en silencio al cielo estrellado. No dejes que me lleven lejos del único lugar donde he vuelto a sentir esperanza. Esa mañana me desperté con un nudo en el estómago. Apenas pude probar el desayuno que Rosita me trajo. La idea de conocer a esos parientes que nunca se habían preocupado por mí me llenaba de ansiedad. ¿Y si me obligaban a irme con ellos? ¿Y si eran personas horribles? Gabriel pasaba de un lado a otro del salón, revisando papeles con su abogado, un hombre alto y serio llamado Rodrigo. Desde mi posición en las escaleras, podía escuchar retazos de su conversación. Legalmente tienen preferencia por ser familia directa, decía Rodrigo. Pero si demostramos que hay interés económico y no genuina preocupación por la niña, haz lo que sea necesario, interrumpió Gabriel con firmeza. Valentina no irá con esas personas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca lo había visto tan determinado, tan protector. A las 11 en punto, el timbre sonó. Doña Mercedes, vestida con su uniforme más formal, fue a abrir. Yo me quedé paralizada en lo alto de la escalera, temblando. Valentina, ven aquí, llamó Gabriel con suavidad. Enfrentemos esto juntos. Bajé lentamente y me coloqué a su lado. Él puso una mano sobre mi hombro, un gesto simple que me dio más seguridad de la que jamás hubiera imaginado. Por la puerta entraron 3 personas, la trabajadora social, una mujer robusta de unos 50 años y un hombre flaco con bigote fino. La mujer me miró de arriba a abajo, evaluándome como si fuera mercancía. Así que tú eres Valentina, dijo finalmente. Soy tu tía Consuelo, la hermana de tu madre. Y este es mi hijo mayor, Ernesto. No respondí. No sentía ninguna conexión con ellos, ningún reconocimiento. La mujer tenía los mismos ojos marrones de mamá, pero sin ninguna calidez. Señora Vargas, señor Vargas, les presento a Gabriel Montero, intervino la trabajadora social. Él ha estado cuidando de Valentina desde el fallecimiento de su madre. Muy generoso de su parte, comentó Ernesto, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero ahora la familia está aquí para hacerse cargo. Es lo natural, ¿no cree? Por supuesto, asintió Gabriel con educación forzada. ¿Por qué no pasamos al salón para hablar más cómodamente? Nos dirigimos al salón principal. Doña Mercedes sirvió café y galletas, mientras yo me sentaba junto a Gabriel, lo más lejos posible de mis recién descubiertos parientes. Debo decir que nos sorprendió enterarnos de la muerte de Carmen, comenzó tía Consuelo. Hacía años que no teníamos contacto. Se llamaba Carmela, no Carmen. Corregí sin poder contenerme. La mujer me lanzó una mirada irritada. Como sea, el punto es que somos tu única familia, niña. Es nuestro deber llevarte con nosotros a Veracruz. ¿Deber?, intervino Gabriel. Curioso que mencione esa palabra cuando nunca se preocuparon por ella ni por su madre durante todos estos años. Tuvimos nuestras diferencias con Carmela, respondió tía Consuelo, agitando la mano como espantando una mosca. Cosas de adultos que no vienen al caso. ¿Qué diferencias?, preguntó Gabriel. La mujer se removió incómoda. Mi hermana era terca y orgullosa. Cuando le ofrecimos ayuda con ciertas condiciones,
prefirió irse sola con la niña. ¿Qué condiciones?, insistió Gabriel. Eso no es relevante ahora, cortó Ernesto. Lo importante es que queremos llevar a Valentina a casa, donde pertenece. ¿Y qué hay de su educación?, preguntó Gabriel. ¿De su talento musical? Podrá ir a la escuela pública en Veracruz, respondió tía Consuelo. En cuanto a música, bueno, esos son lujos que puede olvidar. Mi corazón se encogió. ¿Olvidar el piano? Cuando apenas comenzaba a descubrirlo. Señora Vargas, intervino la trabajadora social, comprendo que como familiar directa usted tiene prioridad legal, pero debemos considerar el interés superior de la niña. ¿Y qué sabe usted de lo que le conviene a mi sobrina?, espetó la mujer. La familia es lo primero, siempre. Gabriel se levantó, visiblemente tenso. Propongo que dejemos que Valentina pase un tiempo con ustedes, supervisado, antes de tomar decisiones apresuradas. ¿Supervisado?, protestó Ernesto. ¿Qué insinúa? No insinúo nada, respondió Gabriel con frialdad controlada. Solo velo por el bienestar de Valentina. La trabajadora social asintió. Es una buena idea. Podríamos programar visitas supervisadas durante un par de semanas. Después de una acalorada discusión, acordaron que yo pasaría el día siguiente con mis tíos en el hotel donde se hospedaban, con la señorita Vega presente. Cuando finalmente se marcharon, me derrumbé en el sofá emocionalmente agotada. No quiero ir con ellos, susurré. No me gustan. Gabriel se sentó a mi lado. ¿Recuerdas algo de ellos de cuando eras más pequeña? Cerré los ojos buscando en mi memoria. Recuerdo a tía Consuelo gritándole a mamá. Decía que era una tonta por rechazar casarse con un hombre mayor que quería hacerse cargo de nosotras. Mamá dijo que prefería limpiar baños que venderse a sí misma o a mí. Gabriel apretó los puños. Ahora entiendo mejor. Al día siguiente, la señorita Vega me recogió para llevarme al hotel donde se hospedaban mis tíos. Era un lugar modesto en el centro de la ciudad. La habitación olía a cigarrillo y comida recalentada. «Ahí está mi sobrina favorita», exclamó tía Consuelo con un entusiasmo que sonaba falso. Durante las siguientes 4 horas, intentaron convencerme de lo maravillosa que sería mi vida en Veracruz. Una habitación compartida con mi prima, una escuela nueva. Incluso mencionaron una playa cercana como si eso compensara todo lo demás. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando, aprovechando que la señorita Vega había salido al baño, Ernesto se acercó y preguntó en voz baja, «¿Sabes si tu madre tenía algún dinero guardado? ¿Un seguro de vida, tal vez?» «No sé nada de eso», respondí confundida. «Éramos pobres. ¿Y ese hombre rico que te ha recogido no ha mencionado nada sobre dinero para ti?» «¿Dinero para mí?», repetí. «No entiendo». Tía Consuelo le dio un codazo a su hijo. «No seas tan directo», siseó, antes de volverse hacia mí con una sonrisa falsa. «Lo que Ernesto quiere decir es que a veces hay beneficios, pensiones para huérfanos, cosas que podríamos ayudarte a gestionar». Cuando regresé a la mansión, Gabriel me esperaba ansioso. «¿Cómo fue?». Le conté todo, incluyendo las preguntas sobre dinero. Su rostro se ensombreció. «Tal como lo sospechaba», murmuró. «No están interesados en ti, sino en lo que puedan obtener». «¿Pero qué podrían obtener? Mamá no tenía nada». Gabriel intercambió una mirada con su abogado, que había llegado durante mi ausencia. «Valentina», dijo Rodrigo con tono profesional, «hemos descubierto que tu madre tenía un seguro de vida modesto a través de su trabajo en Industrias Montero. Como su única hija, eres la beneficiaria». Mi boca se abrió por la sorpresa. ¿Mamá tenía un seguro? Nunca lo mencionó. Era parte de sus beneficios laborales, explicó Gabriel. No era una suma enorme, pero para alguien como tus tíos, es suficiente para querer quedarse conmigo. Completé la frase, entendiendo por fin. Durante las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó. Hubo audiencias preliminares, donde tanto Gabriel como mis tíos presentaron sus argumentos ante un juez. Yo tuve que hablar también, expresando mi deseo de quedarme con Gabriel. En una de las audiencias, para mi sorpresa, doña Mercedes pidió testificar. La mujer severa que me había recibido con recelo aquella primera noche se puso de pie y habló con voz firme. He trabajado para la familia Montero durante 25 años. He visto crecer a Gabriel desde que era un adolescente. Puedo asegurar ante Dios y ante esta corte que es un hombre íntegro que solo quiere lo mejor para esta niña. Y ella
Su voz se quebró ligeramente. Ella ha traído luz nuevamente a una casa que estuvo demasiado tiempo en sombras. Sus palabras me conmovieron profundamente. No sabía que doña Mercedes me veía así. Sin embargo, la ley parecía favorecer a mis tíos. Después de cada audiencia, salían con sonrisas de triunfo mientras Gabriel se veía cada vez más preocupado. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me atreví a preguntar: «Voy a tener que irme con ellos, ¿verdad?». Gabriel dejó los cubiertos. «No te mentiré, Valentina. La situación es complicada, pero te prometo algo. No me rendiré sin luchar». Esa noche tuve otra crisis de ansiedad. La idea de ser arrancada de este lugar que comenzaba a sentir como un hogar, de perder mi oportunidad con el piano, de vivir con personas que solo me querían por dinero, fue demasiado. Gabriel me encontró en el jardín, llorando bajo el gran árbol. Se sentó a mi lado sin decir palabra, simplemente ofreciendo su presencia. «Tengo miedo», confesé finalmente. «Yo también», admitió sorprendiéndome. «Tengo miedo de no poder cumplir mi promesa, de fallarte como le fallé a Carolina». «¿Cómo le falló a ella?». Gabriel respiró hondo. «No pude salvarla. Con todo mi dinero, con todas mis influencias, no pude detener su enfermedad. Me sentí impotente. Y ahora, contigo, temo sentirme igual». Nunca había visto a un adulto admitir sus miedos tan abiertamente. De alguna manera, saber que él también tenía miedo me hizo sentir menos sola. «Pero no me rendiré», continuó recuperando su firmeza. «Lucharé por ti con todas mis fuerzas, Valentina. Te lo prometo». En ese momento, bajo las estrellas, supe que aunque el mundo entero estuviera en nuestra contra, Gabriel Montero no me abandonaría. Y por primera vez desde la muerte de mamá, sentí que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien. El día que más temía finalmente llegó. Era una mañana gris, como si el cielo compartiera mi tristeza. Me encontraba en la sala de audiencias, con mis manos temblorosas aferrándose a la falda del vestido nuevo que Gabriel me había comprado especialmente para la ocasión. «Teniendo en cuenta todos los elementos presentados», anunció la jueza Mendoza, una mujer de expresión severa pero mirada compasiva, «este tribunal considera que, mientras se resuelve la custodia definitiva, la menor Valentina Suárez deberá permanecer bajo tutela estatal en el centro de acogida municipal». Un zumbido invadió mis oídos. Ni con Gabriel ni con mis tíos. ¿Un orfanato? Mi peor pesadilla se hacía realidad. «No», exclamé levantándome de mi asiento. «Por favor, quiero quedarme con Gabriel». La jueza me miró con simpatía, pero su decisión era firme. «Lo siento, pequeña. Es solo temporal, mientras investigamos más a fondo la situación». Gabriel se acercó a mí y se arrodilló para estar a mi altura. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora mostraban una mezcla de dolor e impotencia. «Valentina, escúchame», dijo con voz suave pero urgente. «Que esto es solo un obstáculo, no el final. Voy a visitarte todos los días, ¿me oyes? Y mis abogados trabajarán sin descanso para traerte de vuelta a casa. ¿Lo promete?», pregunté con un nudo en la garganta. «Te lo juro», respondió, tomando mis manos entre las suyas. «Por favor, sé fuerte, solo será por un tiempo». La trabajadora social se acercó para llevarme. Tía Consuelo y Ernesto observaban desde lejos, con expresiones de frustración apenas disimulada. Su plan no había funcionado como esperaban. «Recoge tus cosas», me dijo la señorita Vega. «Pasaremos por la mansión antes de ir al centro». La despedida en la mansión fue desgarradora. Doña Mercedes, quien nunca mostraba emociones, me abrazó con fuerza mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Volverás pronto, niña», me aseguró. «Lo presiento». Rosita había preparado una pequeña mochila con algunas de mis pertenencias, ropa, mi cepillo de dientes, la fotografía de mamá y, para mi sorpresa, una pequeña partitura que el maestro Octavio me había regalado. «Para que practiques mentalmente», explicó Gabriel al ver mi expresión. «La música nunca te abandonará, Valentina. Está dentro de ti». El centro de acogida municipal resultó ser un edificio gris de 3 pisos a las afueras de Puebla. No era el lugar terrible que había imaginado, pero tampoco se parecía en nada a la calidez de la mansión. Había otros niños, habitaciones compartidas con literas metálicas y un patio de cemento con algunos juegos oxidados. Mi compañera de habitación se llamaba Lucía, una niña de 12 años con una permanente expresión de desconfianza.
¿Por qué lloras tanto?, me preguntó la primera noche. Al menos tienes a alguien peleando por ti. La mayoría aquí no tiene a nadie. Sus palabras solo aumentaron mi culpa. Era cierto. Tenía a Gabriel mientras otros niños estaban completamente solos. Pero eso no hacía que el dolor de estar lejos de lo que ya sentía como mi hogar fuera menor. Los primeros días fueron un torbellino de adaptación. Horarios estrictos para comer, bañarse, hacer tareas. Las cuidadoras no eran crueles, pero tampoco cálidas. Simplemente hacían su trabajo con eficiencia profesional. Lo peor era la comida. No porque fuera terrible, aunque distaba mucho de los platillos de doña Mercedes, sino porque me recordaba constantemente a mi vida anterior con mamá, cuando cada bocado era valorado como un tesoro. El tercer día, Gabriel vino a visitarme como había prometido. Lo esperé ansiosa en la sala de visitas, un espacio desprovisto de personalidad con sillas de plástico y paredes de un verde institucional. «¿Cómo estás?», preguntó examinándome con preocupación. «Estoy bien», mentí. No quería que se preocupara más de lo que ya estaba. «¿Te alimentan bien? ¿Te tratan bien? ¿Hay algo que necesites?», negué con la cabeza. «Solo quiero volver a casa». La palabra casa flotó entre nosotros. Era la primera vez que me refería a la mansión como mi hogar, y noté cómo los ojos de Gabriel se iluminaban al escucharlo. «Estamos haciendo todo lo posible», me aseguró. «Rodrigo ha descubierto algunas irregularidades en los documentos que presentaron tus tíos, y hemos solicitado una audiencia de emergencia». Me contó que el maestro Octavio preguntaba por mí, que doña Mercedes había guardado todas mis cosas exactamente como las dejé, que incluso Joaquín, el silencioso chofer, había preguntado cuándo volvería la pequeña pianista. Esa visita me dio fuerzas para continuar. Gabriel venía cada 2 días, siempre con algún pequeño regalo, un libro, una golosina o simplemente noticias del mundo exterior. Mis tíos, en cambio, solo vinieron una vez. Fue una visita tensa e incómoda. Tía Consuelo fingía preocupación, mientras Ernesto hacía preguntas sobre el proceso legal y el dinero del seguro. «Espero que ese hombre no esté metiéndote ideas en la cabeza», comentó mi tía al despedirse. «Recuerda que la sangre es más espesa que el agua». Pensé en mamá, en cómo había preferido luchar sola a someterse a las condiciones de su hermana. A veces, respondí con una valentía que no sabía que tenía. El agua limpia es mejor que la sangre contaminada. Una semana después de mi llegada al centro, comencé a sentirme mal. Primero fue un simple resfriado. Estornudos, dolor de garganta, nada grave. Pero en 2 días, la fiebre apareció y con ella una tos seca que me desgarraba el pecho. «Tienes que ir a la enfermería», insistió Lucía, despertada por mis ataques de tos nocturnos. La enfermera del centro me dio un jarabe y me mandó a descansar, pero al día siguiente estaba peor. La fiebre había aumentado y me costaba respirar. Cuando Gabriel llegó para su visita habitual y me vio postrada en la enfermería, su rostro palideció. «¿Qué le pasa? ¿Por qué no está en un hospital?», exigió saber a la directora del centro. «Es solo una gripe, señor Montero», respondió ella. «Seguimos el protocolo estándar». «¿Protocolo? Está ardiendo en fiebre. Su madre murió de neumonía, ¿lo sabía? Puede tener predisposición». No recuerdo mucho de lo que pasó después. La fiebre nublaba mi mente, mezclando realidad y delirio. Recuerdo voces alteradas, el frío repentino de una ambulancia, luces brillantes de hospital. En mis momentos de lucidez, veía a Gabriel sentado junto a mi cama de hospital, con ojeras profundas y barba de varios días. No se separaba de mí ni para comer. «Neumonía», escuché decir a un médico. Afortunadamente la trajeron a tiempo. Una noche, mientras la fiebre cedía lentamente, abrí los ojos y vi a Gabriel dormido incómodamente en una silla. Tenía el aspecto de alguien que había librado una guerra. «Gabriel», susurré con voz ronca. Se despertó de inmediato, como si estuviera programado para responder a mi voz. «Valentina, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo?» «Agua», pedí, y él me ayudó a beber con cuidado. «¿Mis tíos han venido?», pregunté después. Gabriel apretó los labios. «No, los llamamos varias veces, pero dijeron que estaban ocupados». No me sorprendió. «¿Puedo pedirte algo?». «Lo que sea. No dejes que me devuelvan a ese lugar, por favor». Gabriel tomó mi mano con delicadeza. «No volverás allí, te lo prometo».
De hecho, he conseguido un permiso especial de la jueza para que puedas recuperarte en la mansión una vez que te den de alta. ¿De verdad? De verdad. Con la condición de que la trabajadora social pueda visitarte regularmente. Parece que tu enfermedad ha ablandado el corazón del sistema. 3 días después salí del hospital. Estaba débil, pero la felicidad de volver a la mansión me daba energía. Cuando el auto de Gabriel se detuvo frente a la entrada, doña Mercedes, Rosita y Joaquín esperaban formados como un comité de bienvenida improvisado. «Bienvenida a casa, pequeña», exclamó Rosita, rompiendo la formación para abrazarme. Doña Mercedes se limitó a sonreír, pero sus ojos brillaban con una emoción que nunca le había visto. «Tu habitación está lista», dijo simplemente, «con sábanas limpias y tu ventana favorita abierta para que entre el sol». Mientras Gabriel me llevaba en brazos hasta mi habitación, insistió a pesar de que podía caminar. Pensé en lo extraño que era el destino. Había tenido que enfermarme gravemente para poder volver al lugar donde quería estar. «Descansa», me dijo Gabriel arropándome con cuidado. «Mañana será otro día, y estaremos un paso más cerca de resolver todo esto». Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No tuve pesadillas ni despertares sobresaltados. Solo soñé con música, con las teclas del piano bajo mis dedos, tocando una melodía que hablaba de pérdida y esperanza, de dolor y renacimiento. A la mañana siguiente, el maestro Octavio vino a visitarme. «No podemos dejar que el talento se oxide», dijo con una sonrisa. «Cuando estés recuperada del todo, retomaremos las clases con más intensidad». Gabriel, que nos observaba desde la puerta, asintió con aprobación. «La música sana el alma», comentó, «y a veces también ayuda a sanar el cuerpo». Lentamente comencé a recuperarme. Cada día me sentía un poco más fuerte. Gabriel pasaba horas contándome historias o simplemente haciéndome compañía mientras leía documentos de trabajo. Una tarde, mientras tomábamos el té en el jardín, una nueva rutina que habíamos establecido durante mi convalecencia, Gabriel pareció especialmente pensativo. «¿Sucede algo?», pregunté. Él dudó un momento antes de responder. «Valentina, hay algo que debo contarte. Algo que acabo de descubrir sobre tu madre». «¿Sobre mamá?», pregunté sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con ella?». Gabriel dejó su taza de té y se inclinó hacia mí. Su expresión era solemne, casi reverente. «Tu madre no era solo una empleada de limpieza en mi empresa, Valentina. Era mucho más que eso». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Ella me salvó la vida». Lo miré confundida. «¿Te salvó la vida?». «¿Cómo?». «Hace 2 años hubo un asalto en las oficinas centrales. Yo estaba trabajando tarde y unos hombres armados entraron buscando dinero. Tu madre estaba limpiando el pasillo cuando sucedió». Gabriel cerró los ojos, como si estuviera reviviendo aquella noche. «Uno de los asaltantes me apuntó con su arma. Iba a disparar, estoy seguro. Pero tu madre...». Ella se interpuso. Mi boca se abrió por la sorpresa. «Mamá se puso frente a una pistola por ti». «Sí». Recibió el disparo en el costado. No fue mortal, gracias a Dios, pero fue grave. Los asaltantes huyeron después de eso y pude llamar a una ambulancia. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Nunca, ni una sola vez, mamá había mencionado esto. «¿Por qué no me lo contó?». «No lo sé», respondió Gabriel con sinceridad. «Quizás no quería asustarte. O tal vez ¿qué? Tal vez no quería que supieras que trabajaba para mí. Después del incidente, insistí en pagar sus gastos médicos y le ofrecí un mejor puesto en la empresa, pero ella lo rechazó. Solo aceptó seguir con su trabajo de limpieza, aunque me aseguré de que tuviera un buen seguro médico y mejor salario». Recordé entonces las pequeñas mejoras en nuestra vida durante el último año. Comida más abundante en la mesa, uniformes escolares nuevos en vez de usados, incluso aquellas clases de música gratuitas que la maestra Lucía me daba en los recreos. Todo tenía sentido ahora. «Nunca pude agradecerle apropiadamente», continuó Gabriel. «Cuando me enteré de su muerte y luego te encontré en el cementerio, fue como si el destino me diera una segunda oportunidad. Una oportunidad de honrar su sacrificio cuidando de ti». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. «¿Por eso me ayudaste? ¿Por gratitud hacia ella?». «Al principio sí», admitió Gabriel, «pero después te conocí a ti, Valentina. Tu valentía, tu talento, tu corazón generoso.
Ya no se trata solo de una deuda con tu madre, se trata de ti. Nos quedamos en silencio un momento, mientras yo procesaba esta revelación. Mi madre, mi sencilla y trabajadora madre, había sido una heroína sin que yo lo supiera. Los médicos creen, continuó Gabriel con voz más suave, que la herida nunca sanó completamente. Dejó una cicatriz interna que pudo haber debilitado sus pulmones, haciéndola más vulnerable a la neumonía que finalmente... No pudo terminar la frase, pero no era necesario. La realidad me golpeó con fuerza. Mi madre había dado su vida por este hombre, no una, sino 2 veces. Primero al recibir esa bala, y luego al sucumbir a una enfermedad que quizás no habría sido mortal si no estuviera ya debilitada. Ramiro, mi investigador, descubrió esto ayer, explicó Gabriel, revisando los archivos de incidentes de la empresa y los registros médicos. Tu madre nunca usó su nombre completo en la empresa, por eso no hicimos la conexión antes. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté secándome las lágrimas. Porque creo que esto podría cambiar todo en nuestra batalla legal. La jueza, el sistema, necesitan entender que no somos desconocidos, que hay un vínculo profundo entre nosotros, aunque ninguno lo supiera hasta ahora. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en mamá y en los secretos que había guardado. ¿Por qué nunca me contó sobre el incidente? ¿Sabía ella que ese mismo hombre al que había salvado me acogería tras su muerte? Era como si, de alguna manera, hubiera previsto todo esto. A la mañana siguiente, recibí una visita inesperada. La señorita Vega llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión más amable que de costumbre. «Buenos días, Valentina. ¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor, gracias», respondí educadamente. Ella se sentó a mi lado en el jardín donde estaba leyendo. Gabriel nos observaba desde la ventana de su despacho, pretendiendo no estar vigilando. «Tengo algo para ti», dijo sacando un pequeño cuaderno gastado de su carpeta. «Lo encontramos entre las pertenencias de tu madre que quedaron en su antiguo trabajo. Creemos que es su diario». Tomé el cuaderno con manos temblorosas. La letra desordenada pero cariñosa de mamá llenaba las páginas como si ella misma me estuviera hablando. «Te dejaré para que lo leas en privado», dijo la trabajadora social, levantándose. «Vendré mañana para nuestra visita regular». Esperé a que se marchara y luego abrí el diario. Las primeras páginas eran anotaciones cotidianas, gastos, recordatorios, pequeñas alegrías y preocupaciones. Pero hacia la mitad encontré una entrada que me dejó sin aliento. Hoy sucedió algo extraordinario. Estaba limpiando el pasillo del piso ejecutivo cuando escuché gritos. Hombres armados habían entrado al edificio. Sin pensar me escondí, pero entonces vi que amenazaban al señor Montero, el dueño de la empresa. Nunca habíamos hablado. Él probablemente ni sabía que yo existía, pero cuando vi que iban a dispararle, algo dentro de mí reaccionó. No sé de dónde saqué el valor, pero me interpuse. El dolor fue terrible, pero lo peor fue el miedo de pensar que no volvería a ver a mi Valentina. Ahora estoy en el hospital. El señor Montero ha sido muy generoso, pero no puedo aceptar su oferta de un mejor trabajo. No quiero su lástima, solo quiero seguir siendo yo misma, aunque he aceptado el seguro médico mejorado. Por Valentina. Mi pequeña merece un futuro mejor, y quizás esto sea un primer paso. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas mientras leía. En las páginas siguientes, mamá mencionaba ocasionalmente a Gabriel, siempre con respeto y gratitud. La última entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, me paralizó. La tos empeora. El doctor dice que debería hospitalizarme, pero ¿quién cuidaría de Valentina? No puedo permitirme dejar de trabajar. El señor Montero estuvo hoy en las oficinas cuando yo limpiaba. Me preguntó por mi salud. Creo que notó mi tos. Fue amable, como siempre. A veces me pregunto, ¿cómo sería la vida de mi hija si tuviera las oportunidades que alguien como él podría ofrecerle? Tiene tanto talento para la música. Hoy usé los últimos pesos que quedaban para pagar otra clase con la maestra Lucía. Vale la pena cada sacrificio cuando veo los ojos de mi niña brillar al tocar el piano. Cerré el diario, abrumada. Gabriel apareció a mi lado, como si hubiera sentido mi angustia desde la distancia. ¿Estás bien? Sin palabra le entregué el diario. Lo vi leer en silencio, su expresión cambiando de curiosidad a conmoción y luego a una profunda tristeza. Ella sabía que estaba enferma, murmuró.
Debió habérmelo dicho. Podría haberla ayudado. Era demasiado orgullosa, respondí, comprendiendo a mi madre mejor que nunca. No quería ser una carga para nadie, ni siquiera para el hombre cuya vida había salvado. Ese mismo día, Rodrigo, el abogado, llegó con noticias alarmantes. «Tus tíos están siendo investigados por fraude en Veracruz», informó a Gabriel. «Aparentemente, tienen un historial de esquemas dudosos para obtener dinero, y hay deudas, muchas deudas». «¿Eso nos ayuda?», preguntó Gabriel. «Definitivamente, especialmente combinado con el diario y los registros médicos que confirman la historia de cómo la señora Suárez te salvó la vida. La jueza ha programado una audiencia especial para mañana». Mientras tanto, mi recuperación continuaba. El maestro Octavio había reanudado las clases de piano, sorprendido por mi progreso a pesar de la interrupción. «Has estado practicando mentalmente, ¿verdad?», preguntó, observándome tocar una pieza que apenas habíamos empezado antes de mi partida forzada. «Todas las noches en el centro», confesé. Cerraba los ojos e imaginaba mis dedos sobre las teclas. «La verdadera música primero ocurre aquí», dijo tocando mi frente, «y aquí», añadió, señalando mi corazón. «Las manos son solo el instrumento del alma». Gabriel nos observaba desde la puerta, como se había vuelto su costumbre, pero esta vez tenía una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para la audiencia de mañana», anunció cuando el maestro se fue. «Algo que puede inclinar definitivamente la balanza a nuestro favor». «¿Qué cosa?», pregunté intrigada. «Es mejor que sea una sorpresa, pequeña pianista. Solo puedo decirte que necesitarás una buena noche de descanso, porque mañana será un día importante». No pude dormir bien, demasiado nerviosa por la audiencia. ¿Cuál sería la sorpresa de Gabriel? ¿Sería suficiente para convencer a la jueza? ¿Y si mis tíos presentaban nuevos argumentos? A la mañana siguiente, Gabriel entró a mi habitación mientras Rosita me ayudaba a vestirme. Llevaba un estuche negro bajo el brazo. «Te traje algo», dijo abriendo el estuche. Dentro había un teclado electrónico portátil, pequeño pero de aspecto profesional. «¿Para qué es esto?», pregunté confundida. Gabriel sonrió misteriosamente. «Ya lo verás». La sala de audiencias estaba llena. Mis tíos, con expresiones tensas, ocupaban uno de los lados. Del otro estaba Gabriel, con su abogado Rodrigo, y para mi sorpresa, el maestro Octavio. La señorita Vega se sentaba en una posición neutral, sosteniendo una carpeta gruesa, y allí estaba yo, con un vestido azul marino y el pequeño teclado electrónico en mi regazo, sin entender aún qué papel jugaría en todo esto. La jueza Mendoza entró y todos nos pusimos de pie. Parecía cansada pero alerta, como si ya hubiera revisado el caso minuciosamente antes de venir. Esta audiencia especial ha sido convocada para revisar nuevos elementos en el caso de custodia de la menor Valentina Suárez, comenzó formalmente. Entiendo que ambas partes tienen nueva información para presentar. Ernesto se levantó primero, con un traje que parecía recién comprado. «Su señoría, queremos aclarar ciertos rumores infundados sobre nuestra situación financiera. Somos personas trabajadoras con un negocio pequeño pero estable en Veracruz. Las acusaciones de fraude son completamente...» «Señor Vargas», interrumpió la jueza, «tengo aquí informes oficiales de la Fiscalía de Veracruz que contradicen sus afirmaciones. ¿Quiere reconsiderar su declaración?». Tía Consuelo palideció. Ernesto tartamudeó algo ininteligible antes de sentarse derrotado. «Señor Montero», continuó la jueza, «entiendo que usted también tiene nueva información». Gabriel se levantó con aplomo. «Sí, su señoría. En primer lugar, quisiera presentar formalmente estos documentos que prueban la conexión profunda entre la familia Suárez y yo». Rodrigo entregó una carpeta a la jueza, quien revisó su contenido con atención creciente. Eran los informes del incidente del asalto, los registros médicos de mamá y fotocopias de las páginas relevantes de su diario. «Comprendo», dijo la jueza después de un momento. «Es una historia notable. Pero, señor Montero, aunque esto explica su interés en la niña, no establece necesariamente que usted sea la mejor opción para su custodia». «Lo entiendo, su señoría», respondió Gabriel. «Por eso quisiera mostrarle otro aspecto de nuestra relación. Con su permiso, me gustaría que Valentina nos mostrara algo». La jueza me miró con curiosidad. «Adelante». Gabriel se acercó a mí y se arrodilló para hablarme en voz baja.
¿Recuerdas la pieza que has estado practicando? La que compusiste tú misma. Asentí nerviosamente. Tócala para la jueza, me animó. Muéstrale quién eres realmente. Con manos temblorosas, encendí el pequeño teclado. La sala quedó en silencio expectante. Cerré los ojos, respiré hondo, y dejé que mis dedos encontraran las notas que había creado pensando en mamá, en Gabriel, en todo lo que había vivido estos últimos meses. La melodía comenzó suavemente, casi tímida, como gotas de lluvia en el cementerio. Luego fue creciendo, tornándose más compleja, con momentos de dolor profundo y destellos inesperados de esperanza. Era mi historia convertida en música. Cuando terminé, abrí los ojos. La jueza me miraba con una expresión que no supe interpretar. Tía Consuelo parecía aburrida, pero la señorita Vega tenía lágrimas en los ojos. Impresionante, comentó la jueza finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando piano, Valentina? Solo unas semanas, su señoría, respondí con voz suave, desde que vivo con Gabriel. ¿Y esta pieza es de algún compositor conocido? No, señora. La compuse yo, pensando en mi madre y en todo lo que ha pasado. La jueza levantó las cejas, visiblemente sorprendida. Señor Ruiz, llamó al maestro Octavio, usted es el profesor de música de la niña, ¿correcto? Así es, su señoría. ¿Qué opina de su talento? El maestro Octavio se levantó con dignidad. En mis 30 años como profesor, pocas veces he encontrado un talento tan natural. Valentina tiene un don extraordinario, que merece ser cultivado con la mejor educación musical posible. ¿Y podría recibir esa educación en Veracruz?, preguntó la jueza, dirigiéndose a mis tíos. Tía Consuelo se removió incómoda. Bueno, hay escuelas públicas. Quizás algún programa gratuito. Su señoría, intervino Gabriel, yo estoy dispuesto a financiar completamente la educación musical de Valentina, con los mejores profesores, sin importar el costo. No como una carga, sino como un privilegio, porque creo en su potencial. La jueza asintió pensativamente. Señorita Vega, ¿cuál es la posición de servicios sociales en este caso, considerando toda esta nueva información? La trabajadora social se levantó con expresión solemne. Su señoría, inicialmente favorecíamos la colocación con parientes biológicos, como dicta el protocolo. Sin embargo, después de observar el progreso de Valentina bajo el cuidado del señor Montero, su desarrollo musical, y ahora conociendo la conexión previa entre su madre y el señor Montero, nuestra recomendación es que la custodia sea otorgada al señor Gabriel Montero, con supervisión periódica, por supuesto. Un murmullo recorrió la sala. Mis tíos intercambiaron miradas de pánico. «Protesto», exclamó Ernesto, poniéndose de pie. «Esta niña es nuestra sangre. Tenemos derechos». «Señor Vargas», respondió la jueza con frialdad, «los derechos de la familia extendida están supeditados al bienestar superior del menor. Y hasta ahora, ustedes han demostrado más interés en el posible beneficio económico que en el bienestar de su sobrina». Se volvió hacia mí con expresión más suave. «Valentina, ¿hay algo que quieras decir antes de que tome mi decisión?» Me quedé paralizada por un momento. Todos los ojos estaban sobre mí. Gabriel me dio una mirada alentadora. «Solo quiero un hogar, su señoría», dije finalmente. «Un lugar donde pueda recordar a mi mamá con amor y también mirar hacia adelante. Con Gabriel, me siento segura. Él entiende mi música y yo entiendo su soledad. Nos ayudamos mutuamente». La jueza me observó largamente, como evaluando no solo mis palabras, sino también mi alma. Luego asintió. En base a toda la evidencia presentada, considerando el vínculo preexistente entre la familia Suárez y el señor Montero, el notable progreso de la menor bajo su cuidado, las circunstancias cuestionables de los parientes maternos y el deseo expresado por la propia Valentina, hizo una pausa dramática. Este tribunal concede la custodia legal temporal de Valentina Suárez a Gabriel Montero, por un periodo inicial de 6 meses, tras el cual se evaluará la situación para una posible custodia permanente. El golpe del mazo selló mi destino. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Gabriel se inclinó y, por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. «Vamos a casa», susurró. Tía Consuelo y Ernesto salieron furiosos de la sala sin siquiera mirarme. No me importó.
Nunca habían sido realmente mi familia. El trayecto de regreso a la mansión fue silencioso, pero un silencio lleno de alivio y expectativa. Cuando el auto de Gabriel cruzó las rejas de entrada, me sorprendió ver globos coloridos atados a los árboles del jardín y un cartel enorme que decía «Bienvenida a casa, Valentina». «¿Qué es esto?», pregunté asombrada. Gabriel sonrió. Doña Mercedes insistió. Dijo que necesitábamos celebrar propiamente tu llegada, esta vez para quedarte. En el recibidor nos esperaban todos. Doña Mercedes con una expresión que casi parecía una sonrisa, Rosita saltando de emoción, Joaquín más tieso que nunca pero con un pequeño ramo de flores en sus manos, e incluso el maestro Octavio. «Lo sabía, sabía que ganarían», exclamó Rosita, abrazándome impetuosamente. Doña Mercedes se acercó con dignidad. «Tu habitación está lista», dijo con su tono habitual, pero luego, para mi sorpresa, añadió, «Y si no te gusta el color de las paredes, podemos pintarla como tú prefieras. Después de todo, será tu habitación permanente». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una felicidad abrumadora. Joaquín me entregó torpemente su ramo de flores. «Para tocar mejor piano», murmuró, «se necesitan flores bonitas para inspirarse». Era lo más largo que le había escuchado decir. Gabriel puso su mano en mi hombro. «Creo que alguien merece un pastel después de tanto drama, ¿no creen?». Rosita corrió a la cocina y regresó con un pastel hermoso, decorado con notas musicales de chocolate. «Lo hizo doña Mercedes», me susurró al oído. Estuvo toda la mañana trabajando en él, aunque nunca lo admitirá. La celebración fue sencilla pero perfecta. Comimos pastel, bebimos chocolate caliente y el maestro Octavio improvisó algunas piezas en el piano del salón. Gabriel se mantuvo un poco apartado, observando la escena con una expresión de satisfacción tranquila. Cuando todos se retiraron a descansar, Gabriel me llevó al jardín trasero. El cielo nocturno estaba despejado con miles de estrellas brillando sobre nosotros. «¿Sabes? Carolina y yo siempre quisimos tener hijos», dijo de repente, «pero el destino tenía otros planes. Cuando ella enfermó, pensé que nunca tendría la oportunidad de ser padre. No supe qué responder. Era la primera vez que hablaba tan abiertamente de su esposa fallecida. Lo que quiero decir, Valentina, es que estos meses contigo han sido un regalo inesperado para mí también. No solo te he ayudado yo a ti, tú me has ayudado a volver a vivir. ¿De verdad? De verdad. Tu música ha traído luz a una casa que estaba en sombras desde hace mucho tiempo». Nos quedamos en silencio, contemplando las estrellas. Luego Gabriel añadió, «Mañana iremos a elegir el color para tu habitación y después visitaremos a tu madre y a Carolina. Creo que a ambas les gustará saber que estamos bien». A la mañana siguiente, después de desayunar, salimos hacia una tienda de pinturas. Me sentí abrumada por tantas opciones de colores. Finalmente, elegí un suave tono violeta, el color favorito de mamá. «Excelente elección», aprobó Gabriel. De regreso hicimos una parada en una florería. Compramos claveles rojos para mamá y rosas blancas para Carolina. En el cementerio, primero visitamos la tumba de mi madre. «Hola, mamá», dije en voz baja, colocando las flores. «Tengo tanto que contarte. Ya sé lo que hiciste por Gabriel, lo valiente que fuiste. Estoy viviendo en su casa ahora, legalmente. Y estoy aprendiendo piano, ¿puedes creerlo? Creo que estarías orgullosa». Gabriel se mantuvo a una distancia respetuosa, dejándome hablar a solas con mamá. Después, visitamos la tumba de Carolina. Allí fue él quien habló mientras yo esperaba a unos pasos. «Mi querida Carolina», le escuché decir, «creo que tú orquestaste todo esto desde arriba. Siempre decías que la música encontraría su camino de regreso a nuestra casa, y así ha sido, a través de esta niña extraordinaria. Gracias por seguir cuidando de mí, incluso desde lejos». De vuelta en la mansión, los pintores ya habían comenzado a trabajar en mi habitación. Doña Mercedes había movido mis pertenencias temporalmente a otra habitación y supervisaba el trabajo con ojo crítico. «Estará lista para mañana», anunció. «Mientras tanto, puedes usar la habitación de huéspedes junto a la biblioteca». Esa noche, intenté dormir en la habitación temporal, pero la emoción era demasiada. Me levanté y vagué por los pasillos silenciosos hasta llegar al salón de música. La luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando el piano como si lo invitara a ser tocado. Me senté
y dejé que mis dedos acariciaran las teclas, produciendo notas suaves que flotaban en el aire nocturno. No era una pieza conocida, era una nueva composición que estaba naciendo directamente de mi corazón. «Es hermosa», dijo Gabriel desde la puerta. No me sobresalté. De alguna manera había sentido su presencia. «Es para ti», respondí sin dejar de tocar, «para agradecerte todo lo que has hecho por mí». Gabriel se sentó a mi lado en el banco del piano. «¿Cómo la llamarás?». Lo pensé un momento, mientras las últimas notas se desvanecían en el aire. «Recomienzo», decidí, «porque eso es lo que ambos hemos conseguido». «Recomienzo», repitió Gabriel saboreando la palabra. «Perfecto». Los años pasaron como páginas de un libro que alguien hojea con cariño. A veces rápido, a veces deteniéndose en momentos significativos. Yo crecía, y con cada centímetro que ganaba en altura, mi música también se expandía y maduraba. A los 11 años, di mi primer recital pequeño en el conservatorio, donde el maestro Octavio enseñaba. Gabriel ocupó la primera fila, junto a doña Mercedes, quien por primera vez había abandonado su uniforme para ponerse un vestido formal. Sabía aplaudir con orgullo contenido cuando terminé de tocar la sonata que había estado practicando durante meses. «Tocas mejor que muchos de mis estudiantes adultos», me dijo el maestro Octavio después. «Tienes el don de hacer que las notas respiren». A los 13 años la custodia temporal se convirtió en permanente. La jueza Mendoza, impresionada por mi desarrollo y adaptación, firmó los documentos finales que me convertían legalmente en pupila de Gabriel Montero. Mis tíos no aparecieron en la audiencia. Según rumores, habían tenido problemas con la justicia en Veracruz y se habían mudado a otro estado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Gabriel, mientras salíamos del juzgado. «Como si por fin pudiera respirar completamente», respondí. «Como si una parte de mí siempre hubiera estado esperando este momento para estar segura». A los 14 años, enfrenté mi primer gran desafío con Gabriel, la adolescencia. Los cambios en mi cuerpo y en mis emociones me volvieron temperamental, a veces rebelde. Un día, después de una discusión particularmente intensa sobre horarios de práctica y salidas con amigos, azoté la puerta de mi habitación y me encerré durante horas. Esperaba que Gabriel gritara, que amenazara con castigos. En cambio, deslizó una nota por debajo de la puerta. «Cuando estés lista para hablar, estaré en el jardín, no como tu tutor, sino como tu amigo. El piano extraña tus manos, pero puede esperar hasta que tu corazón esté listo para volver a él». Esas palabras desarmaron mi enojo. Bajé al jardín y lo encontré sentado bajo el gran árbol, con expresión serena. «Lo siento», musité sentándome a su lado. «No hay nada que perdonar», respondió. «Estás creciendo, descubriendo quién eres, y yo estoy aprendiendo a ser padre sobre la marcha. Ambos cometeremos errores». «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo sabías qué decir en la nota?». Gabriel sonrió con melancolía. «Carolina, ella decía que la música nunca debe ser una obligación, sino un refugio. Cuando estés enojada, triste o confundida, el piano estará ahí, pero nunca debe ser una prisión». Fue en ese momento cuando comprendí que Gabriel no solo me estaba criando a mí, yo también lo estaba ayudando a sanar sus propias heridas. A los 15 años, gané mi primer concurso nacional de piano. La competencia fue feroz con participantes hasta de 18 años. Mi interpretación de Chopin cautivó al jurado, quienes no podían creer que una niña de mi edad pudiera transmitir tanta emoción. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», me preguntó uno de los jueces después de la ceremonia de premiación. «De mi madre», respondí sin dudar. «Ella nunca tocó el piano, pero me enseñó a sentir profundamente. Y de mi tutor, que me enseñó a no tener miedo de expresar lo que siento». Gabriel, que estaba a pocos pasos, bajó la mirada emocionado. Esa noche, celebramos con una cena especial en casa. Doña Mercedes preparó mi platillo favorito, y hasta Joaquín se unió a la mesa, algo que nunca había sucedido antes. «Por Valentina», brindó Gabriel, «quien ha traído música y alegría a esta casa y orgullo a todos los que la conocemos. Y por mamá», añadí levantando mi vaso de jugo, «quien nos puso en el camino correcto a ambos». A los 16 años, comencé a preguntarme por mis orígenes. La curiosidad sobre la vida de mamá antes de mí,
sobre el barrio donde habíamos vivido, sobre nuestras luchas diarias, creció hasta volverse insoportable. «Quiero visitar la vecindad», le dije a Gabriel una tarde. «Quiero ver dónde vivíamos mamá y yo». Lo vi tensarse. «Valentina, ese lugar puede que no sea como lo recuerdas. Han pasado años». «Necesito ir», insistí. «Es parte de mí, de mi historia. No puedo seguir avanzando si no reconozco de dónde vengo». Después de varios días de reflexión, Gabriel accedió. «Iré contigo», dijo con determinación. «Podemos ir este domingo». El viaje a la vecindad fue como retroceder en el tiempo. El barrio seguía siendo humilde, pero había cambiado. Nuestra antigua vecindad había sido parcialmente renovada. Ya no era el edificio destartalado que recordaba. Me detuve frente a la que había sido nuestra puerta, ahora pintada de un verde brillante. Una mujer mayor se asomó, curiosa por nuestra presencia. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó con desconfianza. «Yo vivía aquí hace años», expliqué, «con mi madre, Carmela Suárez». El rostro de la mujer se iluminó con reconocimiento. «¿La pequeña Valentina? ¡Santo cielo! Mírate, toda una señorita. Tu madre estaría tan orgullosa». Resultó ser doña Josefina, una vecina que a veces me cuidaba cuando mamá tenía turnos nocturnos. Nos invitó a pasar y, para mi sorpresa, aún guardaba una fotografía donde aparecíamos mamá y yo durante una posada navideña. «Tu madre era una mujer extraordinaria», le dijo a Gabriel mientras servía café en tazas desportilladas. «Trabajaba como ninguna, siempre pensando en el futuro de su niña». Gabriel escuchaba con atención cada anécdota, cada recuerdo compartido. Vi en sus ojos un nuevo entendimiento sobre la vida que mamá y yo habíamos llevado. De regreso en el auto, permanecimos en silencio por varios kilómetros. Finalmente Gabriel habló. «Gracias por compartir esa parte de tu vida conmigo, Valentina. Ahora entiendo mejor por qué eres como eres, fuerte, resiliente, generosa. Tu madre te dio raíces profundas. Y tú me diste alas», completé. Esa visita desencadenó algo nuevo en ambos. Gabriel sugirió crear una fundación para apoyar a niños con talento musical que no pudieran pagar clases. «Podríamos llamarla Fundación Carmela Suárez», propuso. «Un lugar donde niños como tú, con talento pero sin recursos, puedan desarrollar su potencial». La idea creció rápidamente. En menos de 6 meses, habíamos alquilado un espacio en un barrio similar a donde yo había vivido. Lo acondicionamos con pianos donados, instrumentos diversos y salones acogedores. Contratamos profesores, entre ellos el maestro Octavio, quien se jubiló del conservatorio para dedicarse completamente al proyecto. A los 17 años, pasaba casi todos mis fines de semana en la fundación, enseñando a niños pequeños los rudimentos del piano. Había algo profundamente satisfactorio en ver sus rostros iluminarse cuando conseguían tocar correctamente una melodía simple. «Te pareces a tu madre cuando enseñas», me dijo Gabriel un día, observándome desde la puerta del aula. «Tienes la misma paciencia, la misma capacidad de ver el potencial en cada niño. ¿Cómo lo sabes? Nunca la viste enseñar. Lo veo en cómo te criaron. Solo alguien con infinita paciencia y amor podría haber formado a una persona como tú». La fundación se convirtió en nuestro proyecto compartido, el lugar donde nuestras historias separadas confluían en un propósito común. Gabriel aportaba los recursos y las conexiones. Yo aportaba la experiencia vivida y la comprensión de lo que significaba soñar con la música desde la pobreza. Mientras tanto, mi carrera musical despegaba. A los 17 años y medio, fui invitada a dar un recital en el Teatro Principal, un honor reservado generalmente para pianistas profesionales. «Es demasiado pronto», protesté cuando Gabriel me mostró la invitación. «No estoy lista para un escenario tan importante». «El maestro Octavio cree que sí lo estás, y yo también». «¿Y si fallo? ¿Y si decepciono a todos?». Gabriel tomó mis manos entre las suyas, esas manos que ahora estaban acostumbradas a volar sobre el teclado con precisión y emoción. «Valentina, escúchame bien. Nunca podrías decepcionarme. Nunca. La música no se trata de perfección técnica, sino de honestidad emocional. Y tú tienes eso en abundancia». Con esas palabras en mente, comencé a preparar mi primer recital importante. Seleccioné cuidadosamente el repertorio, piezas clásicas que mostraran técnica,
pero también algunas composiciones propias que contaran mi historia. Los meses de preparación fueron intensos. Practicaba hasta tarde, a veces hasta que doña Mercedes venía a recordarme que necesitaba descansar. La música es importante, me decía con su tono práctico de siempre, pero no sirve de nada si te enfermas por agotamiento. A una semana del recital, Gabriel me sorprendió con un regalo, un vestido largo color turquesa, elegante pero juvenil, para que brilles en el escenario, explicó. Carolina siempre decía que la ropa debe reflejar cómo se siente el músico por dentro. Lo abracé impulsivamente, algo que se había vuelto más natural con los años. Gracias, Gabriel, por todo. La noche antes del gran día, no podía dormir. Bajé al salón de música y me senté frente al piano sin tocarlo, solo contemplando las teclas en la penumbra. ¿Nervios?, preguntó Gabriel, apareciendo como siempre hacía cuando más lo necesitaba. Un poco, admití. Estoy pensando en mamá. Me pregunto si estará orgullosa. No tengo ninguna duda, respondió sentándose a mi lado. De hecho, estoy seguro de que tanto ella como Carolina estarán en primera fila mañana, aunque no podamos verlas. Con esa imagen en mente, finalmente pude dormir. Mañana sería un nuevo capítulo en nuestra historia compartida, y estaba lista para tocarlo con toda mi alma. El día de mi primer gran recital amaneció radiante, como si el universo quisiera celebrar conmigo. Tenía 18 años recién cumplidos, y mientras observaba mi reflejo en el espejo, una joven de cabello negro recogido en un moño elegante, con un vestido turquesa que resaltaba mis ojos, apenas podía reconocer a la niña desaliñada y llorosa del cementerio. ¿Lista?, preguntó Gabriel, apareciendo en la puerta de mi habitación ya vestido con su traje más formal. Casi, respondí, ajustando nerviosamente el collar sencillo que había pertenecido a mi madre, la única joya que había conservado de ella. Solo necesito hacer una parada antes. Gabriel asintió comprendiendo inmediatamente. Ya le dije a Joaquín que nos lleve primero al cementerio. El trayecto fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El cementerio, que una vez me había parecido un lugar aterrador, ahora se sentía como un espacio sereno, casi acogedor. La tumba de mamá ya no tenía la cruz de madera. Hacía años, Gabriel había instalado una lápida de mármol digna, similar a la de Carolina, pero con su propio carácter. «Hola, mamá», susurré arrodillándome para depositar un clavel rojo, su flor favorita. «Hoy es el día grande. Voy a tocar en el teatro principal. ¿Puedes creerlo? Todo gracias a ti, a tu sacrificio, a tu valor». Gabriel se había alejado discretamente, como siempre hacía en estos momentos, dándome espacio para la intimidad con mi madre. Lo vi a unos metros, arrodillado frente a la tumba de Carolina, con una rosa blanca entre sus manos. Regresé al auto con una extraña mezcla de paz y anticipación. Mis nervios no habían desaparecido, pero ahora estaban envueltos en un manto de propósito. «¿Sabes?», comentó Gabriel mientras avanzábamos hacia el teatro. Carolina siempre decía que visitar el cementerio antes de un concierto importante te conecta con lo esencial. La música es un puente entre mundos, decía ella. Sonreí, pensando en cuánto me habría gustado conocer a esa mujer que seguía influyendo en nuestras vidas años después de su partida. El teatro principal era imponente, con su arquitectura neoclásica y sus pasillos resonantes de historia. Al llegar al camerino asignado, me sorprendió encontrar varios ramos de flores esperándome, del maestro Octavio, de mis compañeros de la fundación, incluso uno de doña Mercedes y el personal de la mansión. Gabriel se quedó conmigo mientras me preparaba, revisando mentalmente el programa, haciendo ejercicios de respiración que el maestro Octavio me había enseñado para controlar los nervios. «Antes de que salgas al escenario», dijo Gabriel de repente, «hay algo que quiero darte». Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento y gastado. «Encontramos esto entre las últimas pertenencias de tu madre, en una caja que tenía en su casillero del trabajo. Está dirigida a ti, pero la fecha indica que debías recibirla cuando cumplieras 18 años o en un momento especial. Creo que hoy califica como tal». Tomé el sobre con manos temblorosas. El papel era barato, pero la caligrafía desordenada de mamá lo convertía en el objeto más valioso del mundo. «Te dejaré sola para que la leas», dijo Gabriel, dirigiéndose a la puerta. «Vendré a buscarte 10 minutos antes de que comience el recital».
Cuando la puerta se cerró tras él, abrí el sobre con infinito cuidado, como si contuviera algo frágil y precioso. Dentro había 2 hojas dobladas escritas a mano. Mi querida Valentina, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has alcanzado tus 18 años o estás a punto de dar un paso importante en tu vida. También significa que yo no estoy contigo físicamente para verlo. Lo siento tanto, mi niña. Hace tiempo que sospecho que mi salud no está bien. El médico dice que tengo una infección persistente desde aquel incidente en el trabajo. No te preocupes por los detalles ahora, y aunque intento ser fuerte por ti, hay días en que siento que mi cuerpo me traiciona. He estado ahorrando cada peso que puedo para tus clases de música. La maestra Lucía dice que tienes un don extraordinario, algo que no se puede enseñar. No quiero que ese talento se pierda, aunque yo no esté para verlo florecer. Mi mayor temor es dejarte sola en este mundo difícil, pero también sé que eres fuerte, Valentina, más fuerte de lo que crees. Llevas mi resiliencia y determinación en la sangre, pero también tienes algo totalmente tuyo, esa sensibilidad única para la música, esa capacidad de transformar emociones en sonidos. No sé qué deparará el futuro, pero quiero que sepas algunas cosas. Nunca te rindas con tu música. Es tu voz, tu libertad, tu herencia. No importa lo difícil que se ponga la vida, la música será tu refugio, como lo fue para mí escucharte practicar en aquel piano desafinado de la escuela. Y lo más importante, sé libre, mi niña. No permitas que nadie te diga quién debes ser o qué camino seguir. Ni siquiera yo desde estas palabras. Confía en tu corazón y en tu instinto. Estaré orgullosa de ti sin importar qué elijas, siempre que lo hagas desde el amor y no desde el miedo. Te llevo en cada latido, en cada respiración, en cada pensamiento. Donde sea que estés, seguiré cuidándote y guiándote. Con amor eterno, mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, pero extrañamente no sentía tristeza, sino una profunda conexión con mamá, como si de alguna manera hubiera sabido exactamente lo que necesitaba escuchar hoy. Cuando Gabriel regresó, debió notar mi estado emocional, pero no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su carta, musité finalmente. Es como si supiera que estaría aquí hoy, a punto de tocar, como si hubiera visto el futuro. Quizás lo hizo, respondió Gabriel suavemente. O quizás simplemente conocía tan bien a su hija que sabía exactamente qué camino tomarías. El asistente de escenario golpeó la puerta, indicando que era hora. Me sequé las lágrimas, retoqué ligeramente mi maquillaje y respiré hondo. Estoy lista, anuncié sorprendida por la firmeza de mi propia voz. El camino hacia el escenario se sintió como un trance. Las luces, el murmullo del público, el imponente piano de cola negro brillando bajo los reflectores. Todo parecía parte de un sueño. Mientras avanzaba hacia el centro del escenario, busqué instintivamente a Gabriel en la primera fila. Allí estaba, junto a doña Mercedes, vestida formalmente por segunda vez en todos estos años, el maestro Octavio, Rosita e incluso Joaquín. Pero en mi mente también estaban mamá y Carolina, observando con orgullo desde algún lugar más allá de las luces. El público aplaudió cortésmente mientras hacía la reverencia tradicional. Luego me senté frente al piano, ajusté el banquillo y dejé que mis manos flotaran por un instante sobre las teclas, absorbiendo la energía del momento. Comencé con Chopin, su nocturno en mi bemol mayor, una pieza que hablaba de nostalgia y esperanza. Mis dedos encontraron las notas con facilidad, como si siempre hubieran pertenecido allí. La música fluyó a través de mí, no desde mí. Durante las siguientes 2 horas, interpreté obras de los grandes maestros alternadas con mis propias composiciones. El público respondía con entusiasmo creciente. Podía sentir la conexión, ese puente invisible que se forma cuando la música alcanza el alma de quien escucha. Para mi pieza final había elegido Recomienzo, la composición que había creado aquella noche junto a Gabriel años atrás. La había desarrollado desde entonces, convirtiéndola en una obra compleja pero sincera que narraba nuestro viaje compartido. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, hubo un momento de silencio absoluto antes de que estallara el aplauso. Me puse de pie, emocionada pero serena,
y miré directamente a Gabriel, que se había levantado para la ovación, con lágrimas brillando en sus ojos. Durante los saludos, tomé una decisión espontánea. Me acerqué al micrófono que habían colocado para las presentaciones. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dije con voz clara, aunque ligeramente temblorosa. «La música que han escuchado cuenta una historia, mi historia, y no estaría aquí compartiendo esta música si no fuera por dos personas extraordinarias». El público guardó silencio, atento a mis palabras. Mi madre, Carmela Suárez, una mujer que limpió casas y oficinas toda su vida para que yo pudiera tener oportunidades, quien sacrificó todo, literalmente todo, por mí. Hice una pausa para controlar mi emoción. Y Gabriel Montero, un hombre que me encontró en mi momento más oscuro y me dio un hogar, no solo físico, sino emocional. Un hombre que entendió que la música no es un lujo, sino una necesidad del alma. Vi cómo Gabriel bajaba la mirada, visiblemente conmovido. «Esta noche no celebramos solo música», continué. «Celebramos cómo el amor puede manifestarse de formas inesperadas, cómo la tragedia puede transformarse en belleza, y cómo dos personas rotas pueden sanar juntas, creando algo nuevo y hermoso». Los aplausos volvieron a estallar, más fuertes que antes. Hice una última reverencia y salí del escenario, sintiendo que había dejado una parte de mi alma allí, pero también que había ganado algo invaluable en el proceso. En el camerino, Gabriel me esperaba con un ramo de flores mixtas, claveles rojos y rosas blancas entrelazados, un símbolo de nuestras dos guardianas espirituales. «Estuviste magnífica», dijo, y por primera vez lo vi sin palabras más allá de ese simple cumplido. «Tú también», respondí sorprendiéndolo. «Ser padre no es solo biología, Gabriel, es estar presente, es escuchar, es apoyar sin asfixiar, y tú has hecho todo eso y más». Un destello de emoción cruzó su rostro. «Nunca pensé que tendría esta oportunidad», confesó. «Después de perder a Carolina creí que mi vida sería solo trabajo y soledad. Pero entonces apareciste tú, esta pequeña pianista llorando en un cementerio. Sonreí a través de mis propias lágrimas. El destino tiene formas extrañas, ¿verdad?». Tras recibir las felicitaciones de críticos, maestros y público, regresamos a casa en silencio, procesando todo lo vivido. Al llegar, doña Mercedes había preparado una pequeña celebración con chocolate caliente y pastel, como aquella primera vez. «Acaba de llegar esto para ti», dijo entregándome un sobre oficial con el logo de la Escuela Nacional de Música. Lo abrí con curiosidad. Era una carta de aceptación para el programa de composición, con beca completa. «Entré», exclamé, mostrando la carta a Gabriel. «Me aceptaron con beca completa». «Nunca lo dudé», respondió él con orgullo. «Tu talento es innegable». Mientras todos celebrábamos, Gabriel me llevó aparte un momento. «Hay algo más que quiero darte», dijo entregándome otro sobre, con el sello de un despacho legal. Lo abrí intrigada. Eran documentos de adopción. «Ya eres mayor de edad», explicó Gabriel. «Ya no necesitas un tutor legal. Pero pensé, si quisieras, podríamos hacer oficial lo que ya sentimos, que somos familia». Mi corazón se desbordó de emoción. «¿Me estás pidiendo que sea oficialmente tu hija?». «Solo si tú quieres», respondió con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Entiendo si prefieres mantener solo el apellido de tu madre. Es parte importante de tu identidad». Sin dudar un segundo, me lancé a sus brazos. Nada me haría más feliz que ser Valentina Suárez Montero, honrar ambas partes de mi historia. Esa noche, mientras todos dormían, bajé silenciosamente al salón de música. El piano aguardaba, fiel compañero de mi travesía. Toqué suavemente, improvisando una melodía que hablaba de pérdida transformada en encuentro, de dolor convertido en belleza, de soledad que se vuelve familia. Pensé en el largo camino recorrido desde aquel día lluvioso en el cementerio, en cómo las circunstancias más dolorosas pueden llevarnos a descubrir partes de nosotros mismos que nunca hubiéramos conocido de otra manera. La música fluyó libremente, sin restricciones ni expectativas. Ya no tocaba para impresionar, ni siquiera para expresar. Tocaba simplemente porque era quien yo era, la hija de una mujer valiente que salvó una vida, y la hija adoptiva del hombre que fue salvado. Una joven que había encontrado su voz en las teclas blancas y negras
de un instrumento que antes le parecía inalcanzable. Las últimas notas se desvanecieron en el silencio de la noche. Cerré suavemente la tapa del piano y miré hacia la ventana donde las estrellas brillaban con intensidad. «Gracias, mamá», susurré, «por tu sacrificio, por tu amor, por ponerme en el camino correcto. Espero que, donde quiera que estés, puedas ver en quién me he convertido, y espero que estés orgullosa». Una suave brisa movió las cortinas, como una caricia lejana. Quizás era solo el viento nocturno, o quizás era algo más. Prefería creer lo segundo. Me levanté, lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo que no habría sido posible sin las lágrimas derramadas en aquel cementerio, sin la mano extendida de un desconocido que se convertiría en familia, sin el dolor que se transformó en música. Y mientras subía las escaleras hacia mi habitación, supe con certeza absoluta que nunca estaría realmente sola. La melodía de nuestras vidas continuaría, cambiando, evolucionando, a veces con notas tristes, otras con acordes jubilosos, pero siempre, siempre, avanzando hacia una resolución armoniosa que solo el tiempo podría revelar.